זכינו בזוכרנו את ציון. ירושלים את ירושתנו, לא נעזבך לעולם את בית חיינו, לבית המקדש נעלה עוד בימינו, ארץ אבותינו ושלנו היא לעד. שעוד יבוא היום, עוד יישמע פתאום כל השופר ממרחקים, יקומו לתחיית עולם, גם אהבות כולם ישובו בשמחת בנים, משמיים בית מקדש ירד בנוי באש, עם ישראל מעולם לא התייאש, יום שהוא כולו שבת לעוד מעט, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ירושלים את ירושתנו, לא נעזבך לעולם את בית חיינו, לבית המקדש נעלה עוד בימינו, ארץ אבותינו ושלנו היא לעד. ירושלים את ירושתנו, לא נעזבך לעולם את בית חיינו, לבית המקדש נעלה עוד בימינו, ארץ אבותינו ושלנו היא לעד. ירושלים את ירושתנו, לא נעזבך לעולם את בית חיינו, לבית המקדש נעלה עוד בימינו, ארץ אבותינו ושלנו היא לעד. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció ayer que demandará a la Casa Blanca por su esfuerzo para enviar 300 miembros de la Guardia Nacional de California a Portland, Oregon, después de que una juez federal impidiera el sábado el intento del presidente de federalizar y desplegar la Guardia Nacional del mismo estado de Oregon. Previo a su participación en la celebración del 250 aniversario de la Armada de Estados Unidos en el puerto de Norfolk, el presidente dijo a los medios: Es increíble lo que ocurre. Portland se está incendiando hasta la base, tal como lo dijo anteriormente en Los Ángeles y tal como lo ha dicho en Chicago. En una reciente redada llevada a cabo en un complejo en los suburbios de Chicago, Illinois, una mujer de origen hispano resultó herida. El gobernador J.B. Pritzker, en una entrevista con la cadena CNN, dijo: They're raiding neighborhoods where instead of going after the bad guys, están llevando a cabo redadas en ciertos vecindarios en vez de ir a buscar a los malos elementos, picking up people who are brown and black and then checking their credentials. Están arrestando a gente que tiene la piel de color café o afroamericanos para solo pedirles que se identifiquen. El presidente Trump le contestó al gobernador Pritzker: DC went from a hellhole to a safe place. It took 12 days to solve the problem. Nosotros hicimos una operación en el Distrito de Columbia y en solo 12 días la situación se calmó. Vamos a hacer lo mismo con Chicago y Portland. Durante su discurso ante las fuerzas navales en Norfolk, Virginia, el presidente dijo: Vamos a enviar lo que sea necesario. Lo que la gente quiere es que no haya más crimen en las ciudades. Y volvió a repetir una frase ya por todos conocida, que vamos a hacer lo que nadie ha hecho antes. Para Radio High, desde Washington les informó Samuel Gálvez. En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad junto a nosotros. Y el periodista Osvaldo Bazán estuvo en Israel hace un par de semanas. Y cómo no escuchar cuáles son sus impresiones de este viaje. Osvaldo, buen día. Miguel Steuermann, el director de Radio High, te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? La audiencia. Bien, y gracias por estar con nosotros.
A ver, comencemos por el principio, decía alguien. ¿Primer viaje a Israel? Sí, primer viaje. Bien. Cuéntanos entonces algunas de esas sensaciones, estas impresiones de haber llegado hasta Israel en plena guerra con todo el trauma de estos casi 2 años de guerra. Bueno, me impresionaron y me llamaron la atención muchas cosas del viaje. En principio, conocía más o menos por lo que se puede leer en la prensa y por el interés que tengo en el tema, más o menos algunas cuestiones de Israel. Sí sabía que el 20%, 21% de la población israelí es árabe. Sin embargo, lo que me llamó mucho la atención es ver carteles en árabe en las calles y toda la información oficial en 3 lenguas. Esto, digamos, a pesar de saber que había árabes en Israel, no se me había ocurrido que esto era así. No se me había ocurrido que los árabes tienen un currículo especial en la escuela o que no tienen obligación de hacer el ejército, militar. Esto la verdad que no lo sabía. Y una cosa que me llamó mucho la atención, estaba en Jofa, ahí al lado de Tel Aviv, y eran las 5 de la tarde y escuché el llamado a rezo de los musulmanes. Entonces digo, me equivoqué, ¿dónde estoy? No sabía que eso ocurría. Y cuando miro para hacia el lugar en donde venía el rezo, en vez de ver una mezquita, vi una iglesia. Claro, después me di cuenta, había una iglesia y había una mezquita. Y había además unos chicos israelíes, judíos, que estaban haciendo una ceremonia y estaban ahí hablando en hebreo. Entonces ahí vi, en menos de 30 metros, la convivencia de 3 religiones. Entonces digo, qué difícil todo esto, qué difícil que esto sea una parte, ¿no? Como se dice tanto. ¿Cómo puede ser una parte si acá están las 3 religiones juntas, cada cual haciendo sus ritos, porque había una misa en la iglesia católica, estaban los musulmanes llamando a rezar y estaban los chicos judíos haciendo una ceremonia, y todo en 30 metros. Entonces digo, bueno, evidentemente esto del apartheid no está como nos cuentan. Y otra cosa que también vi y me llamó mucho la atención es la vida cotidiana en las ciudades, que sigue naturalmente con gente que sabe que está en guerra, por supuesto, o que permanentemente recuerda a los secuestrados, a los rehenes. Lo ves en todas las ciudades, en todas las rutas, los autos con las cintas amarillas, las caras de esa gente que aún está siendo torturada en los túneles de Hamas. Y sin embargo la gente sigue su vida sabiendo que, casi como una apuesta por la vida, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Osvaldo, ¿sentiste miedo en algún momento? Porque seguro que alguna alarma te habrá tocado, de algún misil de los hutíes o alguno que haya incluso venido por ahí del Hamas desde Gaza o alguna otra situación. ¿Tuviste en algún momento miedo? Hubo una alarma cuando estábamos en Jerusalén de drones de los hutíes, pero que estaban suficientemente lejos, así que pudimos resguardarnos. Y más que miedo, lo que sentí fue el terror que se vio en Nisor, en el kibutz, donde pude estar, viendo ahí desde una terraza el camino por el cual entraron los terroristas, el portón por donde entraron, y ver el destrozo que hicieron allí y todavía las huellas de sangre de lo que ha pasado en esas casas. Ahí sí, sentí terror, pero un terror por lo que había pasado. Estamos en las vísperas... Y sí. y por lo que puede volver a pasar según las amenazas, ¿no? Estamos justo en la víspera del 7 de octubre, mañana, de 2 años de ese... Es incalificable. Pogrom no es, atentado tampoco, es mucho más que eso, que no tiene demasiados antecedentes de una irrupción de 5.000 a 6.000 terroristas que ingresan a matar a todo el que se le venga por delante. Parecería que el mundo poco recuerda esto, ¿no? Lo único que vemos son enormes manifestaciones pro-palestinas y que se confunden con pro-Hamas. ¿Qué te parece que le pasa a la sociedad respecto del 7 de octubre en particular y esa acción del Hamas y de lo que ha venido después? En
es inentendible que esa masacre del 7 de octubre, lo que ha hecho, esa masacre que además está testificada por ellos mismos, ¿no? Ujú. Entonces, como lo más terrible, cuando las fuerzas aliadas entraron en los campos de concentración nazi, ahí se descubrió el horror de lo que había pasado. Ahí los aliados dijeron, saquémosle foto a esto para que nadie pueda negarlo en el futuro. Pero los nazis lo escondían porque sabían que eso estaba mal. Los nazis lo escondían porque eso sabían que era vergonzoso para la condición humana. Estos tipos de Hamas, en octubre del 23, muchos años después del 45, no solo no lo escondieron, lo mostraron, lo cual habla de una degradación general de la ética del mundo, que me parece como muy grave. Tanto que por este accionar, los líderes occidentales dicen, de acuerdo, entonces le vamos a dar un estado a esta gente. Es como un premio a esa masacre. La verdad que es como inentendible si uno fuese demasiado ingenuo y no creyese que hubiera detrás intereses políticos y económicos de todo el eje del mal, desde Irán hasta Rusia, pasando obviamente por Kuwait. Digo, es sintomático estas manifestaciones que hubo y que hay en el mundo occidental, digo, están, ¿cómo decirlo? Es bastante claro que están instrumentadas de una manera general. Esto no es espontáneo. Después puede ser, sí, por supuesto, mucha gente que, porque está de moda, porque les resulta, incluso algunos intoxicados por las imágenes de Gaza, bueno, pueden llegar a pensarlo, pero en general esto es manipulación pura y dura. Parecería que el mundo es más manipulable de lo que uno piensa y que incluso los pensadores y muchos de la opinión pública que se han sumado en un coro a veces muy reflexivo. ¿Te parece que a pesar de todo lo que estamos supuestamente informados, no logramos distinguir lo que está bien de lo que no está bien? Lo que pasa es que donde se ha pervertido el mensaje es en los medios de comunicación que eran tradicionalmente más prestigiosos. Yo tengo un canal de YouTube, se llama Planeta OB, al que invito que se sumen, en donde hice un informe en todas las mentiras de la BBC, por ejemplo. Hay una cosa que es muy clara. Cualquier información que sale de Gaza sale de un territorio tomado por el terrorismo, pero no de un país democrático que tiene contrapesos. Sale de un país, de una zona que está tomada por el terrorismo. Ninguna información que sale allí sale sin el permiso y el interés de los terroristas de que salga. El tema es que esa información se toma como verdadera. Entonces, como la BBC toma como verdadera los datos de los terroristas y los difunde, la BBC se termina convirtiendo en un canal de información, de comunicación de los terroristas, directamente. Entonces, digo, no tiene esa información los contrapesos de un país democrático. Parecería... No, nadie dice de Gaza hacia afuera algo que los terroristas no quieran. Esto es como muy básico. Pero, sin embargo, los medios occidentales, también contaminados y muchas veces también con intereses espurios, con dinero catarí, sin ir más lejos, y esto le cae, por ejemplo, al diario El País de España muy claramente, bueno, difunden esa información. Y esa es la única información que hay. Hacer esa la única información que hay, es raro lo que está pasando. Cuando la información viene de Israel, que es un país democrático que tiene incluso manifestaciones en contra de la guerra dentro de su propio país, la información dice, esto es propaganda israelí. Ahora, cuando la información viene de un tipo encapuchado con un arma, no, esta información es verdadera. Digo, eso es un error de comunicación muy grave, una enfermedad de comunicación muy grave que está cometiendo el mundo occidental. Parecería que entre las paradojas y el absurdo se ha puesto a una organización terrorista, como dijiste, encapuchada, bárbara, que es incalificable, en el mismo plano de un Estado democrático con todas sus imperfecciones, pero como dijiste, con los contrapesos, con una prensa que es hipercrítica internamente y una sociedad muy hipercrítica, en el mismo nivel de lo que estas agrupaciones absolutamente inhumanas pretenden, ¿no? Parecería que son dos países peleando, ¿no?
Sí, sí, es una equivalencia que no es ingenua, evidentemente, y que también tiene que ver con el manejo de los conceptos. Fíjate, eh, Rusia invade Ucrania, se habla de la guerra, Ujú. no es una guerra, es una invasión. Eh, Israel está en guerra con un grupo terrorista. No dicen, no es guerra, es genocidio. No, bueno, en Ucrania es guerra, no es, digo, en Ucrania es invasión, no es guerra, y en Israel es guerra, no es genocidio. Sin embargo, se instalan esas palabras, no casualmente, con un sistema de comunicación muy fuerte del eje del mal. Qué importante lo que estás diciendo, el valor de las palabras, la narrativa y cómo además hay acá una articulación muy bien montada. Osvaldo, emociones particulares que hayas vivido. Me imagino que caminar por Jerusalén y por Tel Aviv, que en el tren son 29 minutos. Ujú. A propósito de eso, viste que la imagen también de Israel es un país enorme, expansivo, que quiere ir por todo, ¿no? Es tan grande que llega hasta China, es así, ¿no? Sí, 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 sí. Me llamaba mucho la atención, me decían, ahora estamos en el extremo sur del país, y ahora estamos en el extremo norte del país. No, las distancias que uno está acostumbrado en Argentina son nada, ¿no? Eso por un lado. Y por lo demás, digo, vi un país que está viviendo en el futuro en muchas cosas, digo, que está pensando más allá de estos obstáculos. Y, a ver, es un país que está viviendo en el futuro rodeado del medioevo. Los tipos están pensando en chips para el 2040 y tienen que defenderse de unos bárbaros que los atacan a puñaladas. Hablaste en el inicio de la convivencia interna en una sociedad que tiene una diversidad. A ver, si alguien piensa que entre los judíos hay una homogeneidad es porque no conoce a los judíos, y menos en Obviamente. Israel. Y también dentro de eso se le agregan todos los factores, ¿no? Tienes ahí desde, bueno, árabes, cristianos, Ujú. tienes drusos, tienes... ¿qué falta? Nada. Digo, Bueno, estuve en una aldea drusa, ujú. en la aldea que recibió el misil de Hezbolá, donde murieron los 12 chicos en una cancha de fútbol. Pude Sí. hablar con el padre de uno de esos chicos. Oh, Repito, en mi canal de YouTube, en Planeta OB, está la entrevista que hice con el padre de de una de las nenas fallecidas en esa cancha. Vi lo que es la comunidad drusa y hablé con un druso cualquiera que me encontré de casualidad en una estación de servicio, también está en la nota que hice, en donde hablan de la diferencia de ser druso en Israel y en cualquier otra parte del mundo. También pude hablar con beduinos en el sur del país, que también sufrieron la violencia del 7 de octubre, y esto también es para tenerlo en cuenta. Esa violencia del 7 de octubre, hecha por árabes musulmanes, mató a árabes musulmanes, como son los beduinos, ¿no? Y ellos están también, me contaban y pude averiguar sobre los planes de estudio y de incentivos que tienen, por ejemplo, las mujeres beduinas empoderadas. Digo, hay jueces, hay juezas beduinas, hay médicas beduinas. Y ahí nomás, en Egipto, cruzando la frontera, todavía a las chicas beduinas pueden estar obligadas a casarse siendo niñas, ¿no? Y cruzando la frontera hacia Israel, puede llegar a ser médicas o juezas, ¿no? Y por supuesto está prohibido el matrimonio infantil. Entonces, en este punto, digo, uno ve que hay otra sociedad que es posible y que eso es lo que molesta. Por supuesto que no todos los judíos son iguales. Y una cosa que me llamó mucho la atención también, estuve en Tel Aviv, esas playas hermosas que tienen, y vi menos gente con kipá que la que veo en el Abasto, donde yo vivo. no, no tengo duda de eso. Dicen que el secreto de Israel es que como están todos los problemas ahí, no hay otra que buscar soluciones. Y ese es su éxito. ¿Te parece que ese país tan pequeñito, esa sociedad tan diversa, con todos los problemas, podrá hacerle frente a ese barrio tan complicado y que hay posibilidades incluso ahora con este acuerdo posible
que ha planteado Trump de una realidad distinta y mejor? Ojalá, ojalá. Digo, teniendo en cuenta la historia, teniendo en cuenta que que a 24 horas de instalado el Estado israelí fue atacado por 6 países y les ganó, yo creo que no hay duda sobre cómo termina esto. Ojalá que empiece un periodo de paz. Va a ser difícil, porque lo que hay enfrente es muy embromado. Ojalá que sí, y ojalá que lo más pronto posible los rehenes vuelvan a casa. Decía Shimon Peres que no había alternativa, que ese era el secreto. Y Ben Gurión dijo que el que no cree en milagros en Israel no es realista. ¿No será un milagro tu próximo viaje? ¿Te quedaron ganas de volver y de poder profundizar más? Sí, por supuesto, me quedaron ganas de hacer turismo, porque no fui a hacer turismo. Y la verdad que me pareció que hay un montón de cosas muy lindas que no vi, que me perdí y que quiero conocer. Recuérdanos tu canal para que vayamos y veamos esas entrevistas y crónicas que has hecho ahí. Se llama Planeta OB, pero si ponen Osvaldo Bazán en YouTube también me encuentran. Claro que sí. ¿Quién no conoce a Osvaldo Bazán? Osvaldo, gracias por estos minutos y nuestras felicitaciones por tu trayectoria, tu coherencia permanente y justamente no quedarte con lo que te quieren vender, sino tratar de investigar personalmente y poder pensar, que es una de las cosas que más nos faltan en este mundo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme y última cosa, como persona no judía, quiero decirles que no están solos, que están enfrentando una minoría intensa, pero no están solos. Abrazo enorme. Estamos juntos porque este es un desafío común de aquellos que queremos vivir en un mundo de libertad y con los valores que hemos sostenido. Abrazo enorme.